Saludos a todos medicazos. En el día de hoy vamos a hablar de la fisiología cardíaca. Importante saber que este va a ser uno de los primeros videos porque vamos al final a hablar de insuficiencia cardíaca. Antes de eso vamos a hablar de la fisiología cardíaca, el ciclo cardíaco y demás. Por ende, este compendio va a estar compuesto aproximadamente de unos 4 o 5 videos. Ahora sí, iniciemos. El temario de esta presentación va a estar compuesto primero por anatomía cardíaca, fisiología, potencial de acción, fases del potencial de acción, acoplamiento, excitación, contracción. El corazón como tal es una bomba separadas. Tenemos el corazón derecho que bombea la sangre a través de los pulmones y un corazón izquierdo que bombea la sangre a través de la circulación sistémica para proporcionar flujo sanguíneo a los otros órganos y tejidos del cuerpo. Está compuesto por dos partes, una al cual recibe la sangre desoxigenada. La sangre puede llegar desde la cava superior, desde las mismas extremidades superior y también desde la cava inferior. Esta sangre llega a la aurícula derecha, una vez llena, pasa al ventrículo derecho atravesando la válvula tricúspide. Por medio de la contracción, esto va a romper la resistencia de la válvula pulmonar y estas van a ir a los pulmones en los cuales van a sufrir el intercambio gaseoso y van a llegar oxigenadas. Una vez que esté oxigenado, van a llegar por medio de las venas pulmonales y llegan a la aurícula izquierda. Una vez allí, pasan al ventrículo izquierdo en el cual hay la contracción cardíaca que rompe la resistencia de la válvula aórtica y la sangre llevada a las diferentes partes del cuerpo para perfundir diferentes órganos y extremidades. Lo que es objeto de pregunta al principio del primero o segundo semestre, donde dan anatomía o fisiología, las válvulas que dividen tanto el corazón derecho como el corazón izquierdo, que sería la tricúspide, y la válvula mitral. Importante saber que el corazón tiene diferentes capas, que también es objeto de pregunta sobre todo en histología y también en fisiología. Lo pueden preguntar. Vamos a tener tres capas principalmente. El endocardio, que es la parte más interna, el miocardio, la parte media, y por último el pericardio. El pericardio va a tener diferentes capas. Epicardio, que está en contacto con el miocardio. Tenemos el espacio pericárdico y el pericardio parietal y el pericardio fibroso. El corazón como tal va a permitir transportar la sangre a las diferentes partes del cuerpo por medio de la contracción, que esto es gracias a la despolarización de las células, y esta despolarización permite la contracción de las fibras pulmonales. Por ende, vamos a tener diferentes tipos de músculo en el mismo corazón, aunque sea un solo músculo cardíaco. Vamos a tener el músculo auricular, que completa tanto las aurículas derechas como la izquierda, los músculos ventriculares, ambos ventrículos, y el músculo especializado excitador, que permite llevar la conducción a las diferentes fibras cardíacas para su despolarización. El músculo cardíaco tiene características similares al músculo estriado. Este contiene miofibrillas típicas, que tiene actina y filamentos de miosina casi idénticos a los del músculo esquelético, y estos filamentos se encuentran uno del lado del otro y se deslizan durante la contracción. Algo importante es que cada célula cardíaca va a estar dividida por discos interescalados. Estos discos intercalados van a permitir la unión o interacción con la célula vecina por medio de un desgaste y la permeabilidad, permitiendo el intercambio de iones. Por ende, cuando está la despolarización, las células se tienden a despolarizar consecutivamente por medio de estas uniones. Algo característico es que en el músculo cardíaco está compuesto por fibrillas subendocárdicas y fibrillas subepicárdicas. En el momento de la contracción hay un movimiento de torsión o de rotación
que ayuda a la eyección y a la relajación del mismo ventrículo izquierdo. ¿Cómo sucede esto? Las fibrillas subepicárdicas van a girar hacia el lado izquierdo y las fibrillas subendocárdicas giran hacia el lado derecho. Esto va a permitir que haya un acoplamiento entre estas dos fibrillas, para que haya una buena contracción cardíaca, y esta se dirige desde la base hacia el ápice. Ahora hablemos con respecto al potencial de acción del músculo cardíaco. Es importante definir qué es el potencial de acción. El potencial de acción corresponde a la rápida despolarización de la membrana seguida de la repolarización hasta el potencial de membrana, correspondiendo a un valor que ronda alrededor de menos 85 milivoltios, a un valor ligeramente positivo que sería más 20 milivoltios. Una característica importante entre la célula cardíaca y la célula de músculo esquelético estriado es que va a haber una meseta. Esta meseta se debe a que normalmente durante la despolarización hay una repolarización, pero los canales de calcio se abren y mantienen esta despolarización aproximadamente durante 0,2 segundos, exhibiendo lo que podemos ver aquí. Y posterior, una segunda diferencia importante es que posterior al potencial de acción hay una permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco a los iones de potasio. Algo clave es que la célula cardíaca, mientras no reciba estímulo, va a tener un estado base o de reposo aproximadamente de menos 85 milivoltios, y después cuando ingresa el sodio, esta la despolariza y llega a más 20 milivoltios. Esto es importante porque puede ser objeto de pregunta. Ahora vamos a hablar de cada fase del potencial de acción. Hay 5 fases y son objeto de preguntas cada una. Tenemos de reposo, la célula siempre está en reposo hasta que no reciba un estímulo eléctrico. Hay una fase de despolarización, que sería esta, la fase 0. La fase de repolarización, que sería la 1, la podemos observar aquí, de meseta, que es sostenida, y la fase de repolarización, que aquí sería esta, la fase número 3, y por último regresa a su estado base, que es reposo. Importante saber, la célula mientras no reciba un estímulo va a tener un potencial de menos 85 milivoltios en reposo. Posterior, en la fase de despolarización o de espiga, entra sodio, los canales de sodio se abren y entra el sodio en la célula. Al entrar sodio, la célula se positiviza y esto lleva a que llegue hasta una espiga, lo podemos ver aquí, debido a que llega a más 20 milivoltios. La célula ya está positiva, hay muchos cationes dentro de ella, y posterior llegamos a la repolarización rápida, la fase número 1. En esta se cierran los canales de sodio y los canales como tal de potasio se abren, y esto lo que genera es que el potasio abandone la célula a través de estos mismos. Por ende, vemos que hay un pico rápido aquí, como si la célula quisiera repolarizarse, pero no lo logra, porque aquí es donde inicia la fase número 2. ¿Qué sucede en esta fase? Los canales de calcio se abren y los canales de potasio se cierran y se produce una breve como tal repolarización inicial, y luego el potencial de acción se estabiliza. Como resultado hay un aumento de permeabilidad del ion de calcio y disminución de la permeabilidad del ion potasio. Esto genera de que se mantenga esta fase porque el calcio inicia a ingresar lentamente y la mantiene. Posterior hay una fase de repolarización rápida, o sea, los canales de calcio se cierran, ya no ingresa más calcio a la célula, que sería la fase 3. Como no ingresa más, se abre lentamente los canales de potasio y se cierran los canales de calcio y aumenta la permeabilidad de los iones de potasio, lo que permite que el potasio salga rápidamente de la célula, o sea, pierde positividad, y esta pérdida de positividad induce a que la célula se vuelva cada vez más negativa. Y es aquí donde termina la meseta y se vuelve potencial de membrana celular a su nivel de reposo. Y como tal, en la fase 4
vemos que la célula se va a encontrar alrededor de 80-90 milivoltios y aquí es donde termina como tal la fase de potencial de acción. Hay un concepto muy importante que es el periodo refractario. ¿Qué sucede? Esto corresponde a un intervalo del tiempo durante el cual el impulso cardíaco no puede volver a excitar un área ya excitada del músculo cardíaco. Este periodo normal dura entre 0,25 o 0,30 segundos, que aproximadamente corresponde a la fase de duración de la acción de la meseta prolongada. Al igual vamos a encontrar justo aquí el área de refracción relativa o este periodo de refracción relativo, en el cual puede durar 0,05 segundos, durante el cual el músculo es más difícil de excitar. Aún así, si hay un estímulo muy fuerte, sí lo puede lograr a realizar, como se muestra aquí en la contracción prematura precoz. Acoplamiento de excitación-contracción es un concepto muy importante y esto consiste sobre todo en el mecanismo por el cual el potencial de acción hace que las miofibrillas del músculo se contraigan. Pero ¿cómo sucede? Es necesario calcio para la contracción muscular. Aquí podemos ver una fibra muscular. En esta fibra muscular vemos que dentro encontramos miofibrillas, pero es necesario que el calcio se imparta alrededor de todas estas miofibrillas de una forma homogénea. Por ende, tenemos los túbulos transversos. Estos túbulos transversos son invaginaciones, son las que están en el medio. Estas son invaginaciones que permiten internalizarse entre las miofibrillas, entre las células, para poder transportar el calcio adecuadamente. Vamos a ver cómo sucede este procedimiento. ¿Cómo sucede este mecanismo de excitación, contracción y el acoplamiento? Esto se refiere más bien al mecanismo por el cual el potencial de acción hace que las miofibrillas del músculo se contraigan. Y este mecanismo es muy similar al que ocurre en el músculo esquelético. Lo que sucede es que una vez que el potencial de acción pasa sobre las membranas del músculo cardíaco, el sarcolema, todo esto va a viajar por medio de toda la membrana y por los túbulos T que se internalizan en el músculo cardíaco para poder propagar como tal la despolarización. Esto interacciona con los receptores tipo L. Esta interacción directamente con los receptores del sarcoplasmático RIR, que son receptores de riononina. Estos receptores tienen un cambio conformacional y este cambio conformacional genera de que haya liberación tanto del retículo circoplasmático que conserva calcio, o sea, el calcio sale del retículo sarcoplasmático y por igual entra por los receptores tipo L. Y también hay otro mecanismo muy conocido que son los receptores de HP. Estos receptores de HP, una vez que detectan o son estimulados por el potencial de acción, interaccionan directamente con los receptores de calcio o los canales de calcio que se encuentran en el sarcoplasma y generan un cambio conformacional liberando el calcio y sale el calcio que está en el sarcoplasma y como tal se van a internalizar en la misma célula. Quiere decir que dentro de la célula hay reservas de calcio en el retículo sarcoplasmático y son liberadas por medio de estos dos mecanismos. Ahora veamos bien cómo se genera el mecanismo de relajación. El mecanismo de relajación se da por medio de cerca. Esta cerca se refiere a ATPasa de calcio del retículo sarcoplasmático o en sus siglas en inglés se puede decir que es Sarcoendoplasmatic Reticulum Calcium ATPasa. Este mecanismo va a permitir que haya una recaptación por medio de los recaptadores de calcio que se encuentran en el retículo sarcoplasmático. No solamente eso, también por medio
de los canales que generan en el intercambio los canales calcio-sodio, sale el sodio que se encuentra dentro de la célula y sale el calcio. O sea, hay recaptación y liberación del calcio. Por igual aquí tenemos que hay los receptores que vamos a encontrar, las bombas calcios directamente que están ancladas en el sarcoplasma, permitiendo como tal la relajación. El músculo cardíaco en ausencia de calcio no va a poder contraerse. Por ende, el calcio, cuando hay disminución o baja exposición a este, no va a haber contracción. Por ende, encontramos la relajación. Los otros mecanismos por el cual permiten la relajación, tenemos la calcicuestrina que se encuentra en el sarcoplasma, que permite recaptación del calcio intracelular para disminuir sus concentraciones y repolarizar la misma célula y que no haya contracción. Por otro lado tenemos la sarcolumenina, que es la que encontramos aquí, que permite también la recaptación del mismo calcio. Este es el mecanismo por el cual las células cardíacas se contraen y el mecanismo de relajación. Medicazos. En el próximo video vamos a realizar el ciclo cardíaco, vamos a hablar de fracción de eyección y demás, que nos va a permitir comprender la fisiología cardíaca en sí y también vamos a poder comprender como tal el ciclo cardíaco y cada fase para poder entender la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, que sería el tercer video que montaríamos. Bueno, medicazos, les deseamos un feliz día. Chao, chao.